Mi abuelo pues era muy duro, ¿no? En cuestiones de que te prepararas y que encontraras tu pasión, porque ¿cómo vas a capturar valor si no primero creas valor en ti mismo, ¿no? Desde chiquito te generaba la ansiedad de, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo no servir para nada, ¿no? Lo que nunca me había pasado en la vida, empecé a fluir, no me costó, me gustó. Desde ese momento dije, oye, quiero ser financiero. La mayoría de las personas lo que buscan son estrategias que te hagan rico rápido. Mi estrategia de inversión casi nadie la aplica porque es una estrategia que te hace rico lentamente. La mayoría de la gente que busca invertir en la bolsa o en otro tipo de estrategias, que en algunos casos acaban siendo hasta fraudes, pues es porque tú quieres que ganar fácil, rápido y mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sobregirados, un espacio donde hablamos de dinero sin filtro y sin pena. Yo soy Diego Willy, parte del corporativo Pubs, y tenemos aquí por este lado Ulises de Per Cápita. Qué gusto, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, ¿y tú? Bien. Yo muy contento de tener aquí un invitadazo que Sí. tenemos mucho tiempo. Por favor, preséntanoslo. ¿Quién es? Pues más bien tú dinos, Paco. Cuéntanos de ti. Mucho gusto. Bienvenido, Paco. Gracias. Soy Francisco Conde y soy socio fundador en una empresa que se llama Evidica. Bien. Soy asesor patrimonial. Platícanos, ¿qué hace Evidica? Pues Evidica literalmente tiene un enfoque particular que es atender a familias empresarias exitosas. Sí. En todo lo que tenga que ver con soluciones y necesidades especializadas que tengan que ver con temas financieros. O sea, temas de asesoría patrimonial, temas de asesoría para venta de empresas o venta de inmuebles, como pues temas de portafolios de parques industriales, hoteleros, etcétera. Y también pues nos dedicamos a administrar estrategias de inversión, de que en la bolsa préstamos inmobiliarios, etcétera. Excelente. Pues ahora sí que no sé tú, Ulises, pero te tenemos que hacer una confesión. Pero antes de eso es Paco o Francisco. ¿Cómo te decimos Como en el gusten, podcast? casi todos me dicen Paco. Sí, Paco para los amigos. Oye, Paco, pero estás muy joven. Cuéntanos más o menos cómo, pues tan joven pudiste llegar ahí a ese tema de ¿Cómo empecé? tener tu empresa y eso. Pues sí, tengo 31 años y empezamos Evidica, yo y uno de mis socios, cuando tenía 18 años. Y la realidad es que, a ver, pues cuando teníamos 18 años no sabíamos lo que estábamos haciendo en ese momento, pero pues prácticamente nos ganó la pasión. O sea, mi abuelo, pues era muy duro, ¿no? En cuestiones de que te prepararas y que encontraras tu pasión, porque pues cómo vas a capturar valor si no primero creas valor en ti mismo, ¿no? Me decía, vale y date a valer, pero primero vale, ¿no? Ah, buena frase, ¿eh? Y entonces para pues, apuntarla. pues Sí. eso de cierta Válido. manera, desde chiquito, pues te generaba la ansiedad de, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo no servir para nada, ¿no? Que obviamente en retrospectiva te genera traumas, Sí, también. pero por otro lado, pues te incentiva a estar buscando, explorando, etcétera. Entonces, en un momento, pues mi abuelo, que te digo que era muy, insistente y retador y siempre te ponía a prueba, pues, me forzó a ir a trabajar ahí a la fábrica de muebles que tenía y pues me puso a barrer. Me puso a barrer y era ¿Cuántos una... años tenías? 13 años. Y me puso a barrer y pues era una fábrica de muebles de madera. Entonces, pues el aserrín nunca paraba. Sí. Entonces, pues estaba ya de que al tercer día, pues ya todo ampollado, etcétera. Entonces llegué con mi abuelo y le dije, oye abuelo, pues ya, dime qué onda, pues, cuántos más días voy a estar. La verdad es que, pues he aprendido, pero ya tengo las manos bien, ampolladas, y pues tú siempre me has dicho que por eso me mandas a la escuela para que use mi razón, ¿no? Ajá. Claro. ¿Qué es lo que me distingue de un animal? Entonces, a ver, ponme a prueba. Me dice, sí, pues bueno, pues, bien. a ver, pues si tanto dices, está bien, nada más que quiero que me analices los 10 países más grandes económicamente y que me digas, pues, por qué les va bien, qué es lo que les ha salido bien en el pasado, qué es lo que hoy en día hacen, y también que me analices la gráfica del oro de los últimos 30 años y que me digas si hubiera sido buena inversión o no. ¿Qué onda? Y yo dije, chin, ¿para qué hablé?
Mejor me hubiera... Wow. Porque Ajá. yo la verdad, o sea, en la escuela, lo que fue la primaria y la secundaria, no, o sea, no disfrutaba tanto el proceso de aprendizaje. O sea, yo nunca fui ese niño, apasionado por ir a la escuela. Entonces o sea, hasta ese momento no era como que si me dejaban una tarea lo disfrutaba, ¿me explico? Ujú. Entonces cuando me dijo eso, pues dije, chin, ¿qué hice, no? Eso es una tarea extra de la escuela, ¿no? Y estaba muy chistoso porque mi abuelo tenía impreso de que literalmente, de Wikipedia, de los países del mundo ahí, de que todos los datos económicos y, de población y pues que te daba Wikipedia, ¿no? Sí. Y entonces pues ya me puse a leer y la verdad lo que nunca me había pasado en la vida, pues, empecé a fluir. O sea, no me costó, me gustó. Y pues desde ese momento dije, oye, quiero ser financiero, quiero estudiar esto. Cuando estaba analizando el precio del oro, pues también me salieron otras acciones y dije, wow, qué apasionante. Y pues cómo fluctuaban y por qué caen, por qué suben, etcétera. Y desde ahí dije que pues que yo quería ser financiero. Entonces desde la prepa como que yo empecé a estudiar de finanzas y me iba ahí en el TEC al trading room a Justo eso te analizar quería preguntar. compañías, etcétera. Es que le decía, ahí te va, que tuve la oportunidad de platicar con, pues, quien fue un maestro tuyo, ¿cierto? Sí, Del TEC. Neto. Y terminaron trabajando juntos. Ok. Yo le decía, pero ¿cómo fue que decides trabajar con Paco? Por la diferencia de edad y todo. Y me dice, es que yo desde que él era estudiante, se la pasaba metido en un cuarto todos los días y a todas horas. Estudie y estudie y practicando y haciendo ejercicio. Digo, y eso me llamó la atención. Entonces le digo, ahorita estamos frente a un Paco de 31 años, pero cuando me cuenta eso, pues es un Paco de 18. Sí, Digo, sí. ¿por qué a los 18 alguien está tan clavado en eso? ¿Por qué te clavó tanto Pues esa parte? literalmente fue porque, pues te digo, todo esto lo detonó, pero ya empezando a investigar de finanzas, pues me topé con la clásica que te enamora, ¿no? El ejemplo de Warren Buffett, de saber que, pues Warren Buffett, literalmente, pues solo enfocándose en invertir, porque él nunca creó un negocio como tal, sino que solo se dedicó a invertir su capital y el de otras familias en empresas en la bolsa, y pues con eso generó un patrimonio de 100 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Y que pues empezabas a leer y pues hay una filosofía que él seguía, que era el value investing, que era pues cómo compras acciones o empresas subvaluadas, es decir, que el valor de la compañía es superior al precio al que lo puedes comprar, y que pues esa era su estrategia para poder crecer su capital, ¿no? Entonces sonaba tan simple que yo dije, pues yo también lo Puede puedo ser. hacer, ¿no? Y él siempre hablaba que pues su estrategia, porque hace poquito Jeff Bezos estaba contando una historia de que le preguntaba a él a Warren Buffett de, oye, ¿por qué si la estrategia que tú siempre platicas que te hizo tan rico como eres suena tan simple, ¿por qué no todos la hacen, no? Ajá. Y dices que, a ver, la mayoría de las personas lo que buscan son estrategias que te hagan rico rápido. Mi estrategia de inversión casi nadie la aplica porque es una estrategia que te hace rico lentamente, pero con altas chances de que pase. Pero la pregunta es si tienes la paciencia, y la disciplina para poder mantenerte en ese periodo de tiempo. Entonces, a mí esa idea me resonaba y yo decía, pues si tengo 18 años, pues imagínate, o sea, si yo invierto 40, 50 años mi capital, pues el interés compuesto iba a hacer su magia, ¿no? Claro. Entonces empecé a leer esos libros y me apasionaron y pues por eso me la vivía ahí encerrado en el trading room. Justo salía a la 1 de la tarde de mis clases y me quedaba hasta las 9 porque estaba tratando de encontrar esas compañías, ¿no? Por puro amor al arte ya. Por puro amor al arte. Obviamente, pues, en mi inquietud y mi pasión, pues fue convencer pues yo no tenía dinero en ese momento, era convencer a mi familia, a mis amigos, etcétera, que me dejaran administrarle el capital, ¿no? Entonces, pues yo investigaba las empresas que consideraba que eran atractivas, que se estaban vendiendo barato, me armaba un pitch sobre esas compañías y se las iba y se las platicaba a mi abuelo, a mi papá, mis tíos, etcétera, pues como para incentivar de que me dieran capital para poder invertirlo. Y así empecé. Justo Neto, pues cuando llega y me dice, oye, ¿qué haces aquí? No te quieren en tu casa, o ¿qué onda contigo? ¿No tienes vida?
Y pues pues en ese momento yo estaba tan enfocado y tan apasionado que pues le decía, no, es que fíjate, esta compañía está bien atractiva por esto y esto y esto. Y me decía, no, pues qué interesante. Y como que se quedó pensando. Y como a las 2 semanas llegó conmigo y me dijo, oye, me quedé pensando y pues tengo un ahorro. ¿Qué te parece si me lo inviertes? ¡Qué locura! Y No, wow. Y entonces yo le dije, pues a ver, déjame pensarlo. Pues nunca lo había pensado, ¿no? Como un negocio, como tal. Y entonces, pues en ese momento yo dije, pues ¿cómo le cobro? Y así. Y ya, pues así fue mi primer cliente. Y ya esa idea, pues la apliqué con mi familia, con mis amigos. Y ya de ahí se detonó. Obviamente, pues fue evolucionando, ¿no? Pero así más o menos empezó. Claro. Es que fíjate que alguna vez hablabas tú de los atajos, ¿no? Ajá. Y el tema de las inversiones, mucha gente lo ve como el atajo, pues. Todo el mundo cree que es la manera más rápida de hacerse rico. Y la verdad es que no es cierto, o sea, lleva un montón de conocimiento, un montón de leer. Y aparte es algo medio esotérico, ¿no? Siempre hemos platicado que dices, pues es que al final nada te da certeza de que eso va a pasar, pues lo que tú crees que va a pasar al final. Pero es por eso creo que mucha gente, los más grandes, son como, pues como gurús, ¿no? Sí. Que pueden ver algo que no todos ven. Sin duda, sin duda. Es que, a ver, o sea, yo creo que es muy diferente las estrategias que tienes que tener para crear riqueza a las estrategias que tienes que tener para administrar riqueza. Sí, generar y administrar es distinto. Y yo creo que la mayoría de la gente que busca invertir en la bolsa o en otro tipo de estrategias, que en algunos casos acaban siendo hasta fraudes, pues es porque tú quieres que ganar fácil, rápido y mucho. Claro. Y pues obviamente eso no existe. ¿Cómo? ¿No? Venga, cancelo, güey. El que me prometió el 30% anual. De hecho, no sé si te acuerdas, pero en pandemia hubo una vez donde estábamos platicando y yo estaba invirtiendo en una empresa de multinivel que metía criptos, ¿no? Y me acuerdo que, ¿sabes? Te dije, no, pues me dijeron que no, ya había metido el dinero. Y me dijiste, ¿qué te ofrecieron? Yo, pues me dijeron de esta tasa y esto, y tú, no, eso es un fraude. Nada más con esos números. Exacto. Pero te voy a decir algo. Es que si te endulce el oído o te endulza la imaginación el creer que va a ser rápido. Sin duda. Si lo buscas que sea un atajo. Yo sí busqué que fuera un atajo. Es que, a ver, o sea, en mi experiencia personal y también en lo que lees, normalmente las peores decisiones las tomas cuando estás incentivado por la codicia o por el miedo. El miedo también, ¿por qué? De la codicia lo entendería, pero ¿y del miedo? Porque, a ver, o sea, por la codicia, pues llega alguien y te dice, oye, vas a generar con poquito dinero estas grandes cantidades porque vas a tener un rendimiento muy alto, etcétera. Y pues obviamente te atrae porque todo el tiempo estás buscando cómo ser rico, fácil y rápido, ¿no? Sí. Pero por otro lado, el miedo, pues a ver, casi todas las inversiones tienen ciclos, ¿no? O sea, porque hay ciclos macroeconómicos, ciclos de negocios, ciclos de estrategia, etcétera. Entonces, aunque vaya a haber o sea, si lo ves a largo plazo, pues la bolsa crece significativamente. Ha sido una de las mejores inversiones, en la historia, ¿no? Como clase de activo. Sin embargo, pues tiene muchas volatilidades, muchas caídas y bajadas. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la pandemia, en solo un mes, o sea, lo que fue inicios de marzo a mitades de marzo, cayó 38% la bolsa. Entonces imagínate que tú tenías 100 pesos y de repente ya solo tenías, si cayó 38%, 62 pesos en un mes. Y de repente entiendes que empiezas a pensarlo de la manera en que, oye, pero no solo cayó mi patrimonio, estamos en una epidemia global, mi empresa está pasando por problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a detonar ciertas emociones que te hacen pensar con supervivencia, no tanto desde una perspectiva razonable. Claro. Entonces, muchas malas decisiones se pueden tomar así. Que hay una frase cuando yo estaba en la casa de bolsa que decían que lo que mueve los mercados es el miedo y la ambición. El miedo de los que venden y la ambición de los que compran. Tal cual. O sea, que alguien que ve una caída y dice yo vendo, yo me salgo porque no quiero perder más. Y siempre la ambición de los que dicen, no, espérate, ahorita está muy barato, compro. Sin duda. Por usar las cartas bien, sabiendo que esos dos factores van a gobernar. Sin duda. Decisiones. Yo creo que solamente si tú, por ejemplo, si tienes ese modelo mental, cada vez que vayas a tomar una decisión de, oye, cómo mi codicia o cómo mi miedo me está influenciando en esta decisión, solo poniendo ese paso de reflexionar, seguro te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, es que lo vimos el año pasado, ¿te acuerdas que platicábamos de Nvidia? Cuando un reporte falso, de repente la gente vio ese reporte, no lo leyeron completo, lo interpretaron mal,
y el precio se desplomó porque la gente se empezó a salir. Que decían que los precios, que los chinos habían hecho un chip más barato, que no sé qué. No era ni cierto. Entonces el miedo de que la gente de repente ve y vámonos. O sea, me salgo y pues las acciones se desploman. Sin duda. Y es que creo que ahí hay como dos factores también importantes. Uno muy interesante es que, a ver, la mayoría de la gente cuando toma decisiones de inversión o para generar su perspectiva de cómo le está yendo al mundo, a su país, a la economía en general, pues usa las noticias. ¿Cuál es el tema? Que, pues, si lo piensas fundamentalmente, las noticias en realidad tienen incentivos contrarios a los tuyos, que el tuyo es informar, el de ellos es vender. ¿Y cómo venden ellos? Pues ellos es un negocio. Pues generando interés, ¿no? ¿Cómo generan interés? Pues obviamente a través del miedo, principalmente. Entonces, o las exageraciones, ¿no? Sí. Entonces, pues pasó ese reporte, ¿no? Nvidia se va a ir al suelo, ya sus chips no valen porque los chinos pudieron hacer con $2 millones algo que Google se gastó $500 millones, qué ineficientes. Entonces empieza así una serie y pues como es algo que llama la atención, empieza a hacer eco. Entonces, pues de repente imagínate, Nvidia cayó 15% en un día. Sí. Una compañía en ese entonces, no sé, yo creo que valía $3 trillones. O sea, cayó $450 mil millones por una noticia que en el fondo no era falsa, porque sí los chinos con DeepSeek sí hicieron ciertas innovaciones algorítmicas muy interesantes que sí afectaron a toda la industria y bajaron los costos, pero que no, o sea, no tenía las implicaciones que las noticias magnificaban, ¿no? Claro. Pero pues es lo mismo, o sea, ese creo que es un buen ejemplo no solo por eso, sino como de que si tú usas las noticias como tu fuente de verdad para tomar decisiones, obviamente estás cometiendo un error. Claro. Porque no te estás yendo a la verdad, te estás yendo al juicio subjetivo de Es un medio informativo que quiere hacer negocio. Exactamente, exacto. Y tienes que leer entre líneas, tienes que generar contexto. Claro. Tienes que saber fundamentalmente cuáles son las variables que realmente importan. Sí. Pero es muy fácil invertir en la bolsa. O sea, abres una cuenta y le depositas dinero y cada vez puede ser lo que quieras, ¿no? 100 pesos, 1000 pesos, etcétera. Cada vez se ha democratizado ya ese nivel. Claro. Entonces, y pues puedes invertir en algo que no necesariamente sabías o que lo hiciste por las razones correctas y aún así te puede ir bien. Entonces, empiezas tú a generar ese nivel de pseudo confianza, sí, de que sabes qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, cuando en realidad puede que sea solamente suerte sí, y que la realidad es que no es así de fácil, ¿no? O sea, sí, como todo, ¿no? Claro. Pensando en inversiones, quiero traer un recuerdo a la mesa. Hey. Y a ver si te acuerdas, Paco. Te voy a decir cuando yo conocí a este hombre. Tenemos un amigo en común que ya partió al cielo. Marco. El señor Marco, sí. Y él tenía un club empresarial en el TEC. A mí me invita a ese club y la primera vez que yo voy, tú pichaste, ¿no? Con Rodrigo. Y justo hablaron de los diferentes tipos de inversiones. Y me acuerdo perfecto que mostraron un histórico donde decías, ¿tú en qué hubieras invertido? Y mostraron el histórico de crecimiento del oro, de los bienes raíces, y no recuerdo qué otros. Pero recuerdo justo que mostraron el de bolsa. Y cómo ese era en el que en el largo plazo, tampoco no me acuerdo en cuánto tiempo, pero el que había tenido un crecimiento real notable. Y pues desde ahí yo decía, ¿qué onda, no? Porque no recuerdo cuántos años tenías. Pero yo también, o sea, dije, somos de la edad, pero el nivel de conocimiento que él está manejando y todo lo que está diciendo me impactó mucho, la verdad, Paco. Y hoy yo te quisiera preguntar, cuando una familia empieza a tener ingresos significativos o empieza ya a tener un estilo de vida que te permite construir un patrimonio, se te abre toda una cartera de opciones de dónde invertir. Y escuchas muchas cosas, ¿no? Que si tienes que invertir en una casa, que no inviertas en una casa, que es la peor decisión financiera, que si el oro, y que, por ejemplo, ahorita te metes a TikTok, no sé si han visto, y es que el oro está en los máximos históricos que jamás ha habido. Y luego la plata ya acaba de estar también. Y luego, no se me olvida una vez que también estaba comiendo con Ulises. Ulises de repente saca el celular y veo que se pone bien feliz. Yo, ¿qué pasó? Acaba de ganar una inversión también fuertísima con petróleo. Entonces, a lo que ves que dices, ¿hacia dónde le doy? A mí me gustaría que nos pudieras aconsejar de cuando una familia ya empieza a generar ingresos que
que le permiten construir un patrimonio, ¿en qué debería de invertir? Sí, mira, a ver, yo creo que como en todo no hay una respuesta, ¿no? Ajá. Pero sí creo que hay un cierto framework o un proceso con ciertos principios que te puede ayudar a tomar mejores decisiones. La primera es, creo que es muy importante saber qué quieres lograr y qué quieres evitar. O sea, una parte muy importante de lo que yo hago atendiendo a las familias es que antes de irnos a los cómo, es importante entender los qués y los porqués. Claro. Porque tú dices, oye, ¿en qué invierto? ¿En la bolsa, en inmuebles, etcétera? Pues a ver, es que depende. Al final de cuentas, lo que tienes que preguntarte es qué quiero lograr y qué quiero evitar, ¿no? Se pone desde otra perspectiva, como qué rendimiento quiero generar, qué flujo quiero generar, o por otro lado, qué riesgos. Pero esa es la forma en como los financieros hacemos complejo algo simple. Sí, totalmente. En el fondo, la realidad es, oye, ¿qué quieres como persona? ¿Qué quieres como familia? Y casi nadie reflexiona lo suficiente. Quiero evitar. Esa pregunta está buena. ¿Sabes? Pero ya si sabes eso y, por ejemplo, dices, oye, pues lo que quiero es, no sé, primero garantizar el estilo de vida de mi familia. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, muchas veces lo que pasa es que, aunque si bien ya puedes tener un cierto de estilo de vida en donde, pues, te genera ciertas libertades, ciertos placeres, etcétera, muchas veces tienes libertad financiera, pero no libertad profesional, por ejemplo. Ya sea porque pues tienes un empleo o porque tú estás operando la empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues dices, oye, ¿de qué me sirve? Pues que estoy generando lo que estoy generando y ya podría tener en teoría la vida que yo quisiera darme, pero pues no lo puedo hacer porque tengo libertad de dinero, pero no de tiempo, ni de energía, ni de enfoque, ¿no? Entonces, pues ahí la pregunta es, oye, pues ¿cómo puedo hacer que mi estilo de vida no sea dependiente de mis ingresos activos, sino de mis ingresos pasivos, por ejemplo? Por otro lado, pues igual y ya tienes el suficiente recurso, pero no te has puesto a preguntar, oye, pues cómo lo estructuro de cierta manera para que logre mis objetivos de paz y mis objetivos de riqueza intergeneracional, etcétera. Pero en el fondo, yo lo que creo es saber, las inversiones son importantes, pero lo primero es reflexionar cómo te puedes hacer más productivo. Porque es lo que dicen, ¿para qué te enfocas en administrar riqueza si no la has creado? Sí, tu foco tenía que ser generar más riqueza, ¿no? Sí, exactamente. Claro. O sea, depende del nivel de estado. Obviamente, si ya tienes un nivel de riqueza importante, pues ya con ese mismo patrimonio ya tú puedes de cierta forma administrarlo y generarlo y crecerlo. Pero si todavía no llegas a ese momento, pues en lugar de estar buscando todos los esquemas de cómo hacerte rico rápidamente, pues deberías de preguntarte, oye, fundamentalmente yo como persona, ¿cómo puedo crear más valor? O en el empleo que tengo, o en la organización que tengo, etcétera. Un paso antes, porque pues primero tienes que resolver el problema de creación de riqueza. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Me explicó? Claro. Por ejemplo, para alguien que está... ahorita me hiciste pensar también en etapas de vida, ¿no? Porque Es totalmente... Exacto. Una etapa de alguien de nuestra edad, que puedes decir, pues es que todavía tengo la energía, tengo mucha proyección de futuro, va a ser muy distinta a alguien que a lo mejor ya está cerca de la jubilación, o que dice, ya no quiero meterle tanto tiempo al trabajo como se lo daba antes. Yo te diría, por ejemplo, para una familia que lo que quiere es generar muchísimo más, ¿dirías que es una buena decisión comprar una propiedad, emprender otro proyecto de trabajo, sea un side business o algo así? Mira, yo creo que si lo dividimos por etapas, creo que te podría dar una perspectiva más clara, porque como bien dices, a ver, depende, ¿no? Depende de tu nivel de patrimonio, depende de tu edad, depende tus intereses, depende de tus facultades o capacidades, etcétera. Pero imagínate, alguien de 18, 20 años, pues, ¿qué es lo que tienes que estar enfocado? En cómo aprendes, cómo ganas un cierto nivel de expertise, en algo que sea valioso para los demás, para que, pues, entre más lo hagas, pues, más riqueza puedas generar porque creas valor y capturas una parte. Entre más productivo te vuelvas, pues más ingresos puedes ir generando, más patrimonio puedes ir generando, pero ahí pues tienes que enfocarte en crear. Obviamente algo que puedes empezar a hacer, pues es, si eres administrado y de cierta manera pues no te gastas todo lo que generas, pues un 20-30% de lo que ingresas, pues lo puedes de cierta forma ir invirtiendo en cosas que igual y no te van a resolver
tu año o tus 2 o 3 años, pero que si se invierten, por ejemplo, con los inmuebles, con la bolsa, etcétera, pues a 20, 30, 40 años ya se puede volver algo importante. Solo que hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si tienes 100,000 pesos, pues es muy difícil que puedas comprar un inmueble. O sea, ya casi no hay nada que valga 100,000 pesos, ¿no? No, y es lo que platicamos, terminas comprando una deuda, no un inmueble, ¿no? Y la gente cree que eso es generar patrimonio y dices, bueno, sí, pero es a largo plazo, pues ya que pagues esa deuda. No es tanto, no es un activo, es un pasivo, digo. Sin duda, o sea, es que, a ver, también es que a mí lo que me ha gustado mucho de atender familias es de cierta manera que te da otras perspectivas. Yo soy financiero y yo siempre diría, oye, es que nunca hace sentido que si estás en el proceso de creación de riqueza, tus primeras inversiones lo hagas con tu casa. ¿Por qué? Porque pues tu casa, si lo ves de cierta manera, pues no va a ser lo que más te genere rendimiento y que en muchos casos, pues probablemente rentar un depa o una casa te cuesta mucho menos. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, si un departamento, si cuesta 10 pesos o 100 pesos, vas a pagar de renta 4 pesos. Entonces, la rentabilidad de rentas, o sea, si cuesta 100 y pagas 4, es un 4% anual. Entonces, ese es tu costo de oportunidad. De decir, oye, pues si en lugar de invertir estos 100 pesos que me generan 4% aquí, pues mejor yo lo puedo invertir en algo que me genere un 10 o 15%, entonces pago el 4% de renta y me quedo con la diferencia y eso lo reinvierto. Entonces financieramente te dices ese tipo de cosas y en el fondo sí tienes razón. Pero también luego hay otras cuestiones, ¿no? Como, oye, pues quiero garantizar la paz de mi familia. ¿Qué pasa si me muero? ¿No? Y pues en el largo plazo iba a ser rico, pero en el corto plazo mi mujer se va a quedar sin casa porque dependía el pago de la renta de mi ingreso y no tengo seguro de vida ni nada. Uno de los beneficios es que si tú te llegas a morir, pues normalmente si compraste la propiedad con una hipoteca, pues te hay un seguro de vida, entonces ya se queda tu familia sin eso. Entonces, te digo, yo creo que estamos en el mundo en donde no hay respuestas absolutas. Pero sí, yo creo que ambas perspectivas pueden hacer sentido. Lo importante es que cuando tomes la decisión, pues seas consciente de esa perspectiva, ¿no? De los pros, de los cons, etcétera. Claro. Y en lugar de que te vayas como por esas reglas infalibles que muchas personas venden o que sea una decisión reactiva o con miedo o avaricia, pues que reflexiones y digas, oye, pues esta es la decisión que más hace sentido para mí. Sí, sobre todo con lo que dices, ¿no? De qué quiero, pues creo que para mí es básico, ¿no? Sí. A mí me pasa mucho que mucha gente lo que más me pregunta y volvemos a la problemática es ¿por qué sigues trabajando? Si tú podrías vivir de las inversiones y eso. Y le digo, no. Bueno, sí, nada, no te creas. Poquito. No, pero es algo que llama la atención porque es de decir, claro. oye, pues yo no quiero, güey. O sea, no quiero, yo quiero seguir generando, echándole al cochinito, pues no quiero, porque obviamente en las inversiones no voy a ganar todas, pues, y eso es algo que estamos conscientes todos. Sí. Habrá meses y cuando dependes tu ingreso de las inversiones es medio complicado porque hay meses muy malos, que de repente se cae algo y entonces el estrés que te genera dices, oye, no, pues mejor ahorita que estoy joven, en mi perspectiva obviamente es única, pues yo quiero seguir generando, pues quiero seguir mejor echándole y poder crecer y dar valor, aportar a lo que hago y de ahí ya veremos qué construimos. Claro. Pero es básico eso, ¿qué quiero? Pues y cuándo lo quiero, ¿no? Sin duda. Porque, como dice... Y adaptarlo, ¿no? O sea, porque es dinámico. Claro, se va todo va cambiando, exacto. Pero eso que dices es cierto, y yo creo que muy pocas personas reflexionan lo suficiente en eso de que, a ver, si tú haces un listado de activos, pues así como puedes tener tu casa, o puedes tener tus ahorros, o ciertas inversiones que tienes por ahí, tú como persona eres un activo productivo. Claro. Totalmente de acuerdo, sí. Y la realidad es que entre más temprano estés en tu proceso de creación de riqueza, pues ese activo es del que más dependes. Sí. Entonces, si lo piensas fundamentalmente, pues, oye, ¿cómo puedo hacer que este activo productivo sea lo más productivo que se pueda? Pues, obviamente, viendo, oye, en dónde me conviene enfocar, dónde hay esas oportunidades, en donde si me vuelvo un experto y además me apasiona, pues puedo generar muchos ingresos y pues eso detona porque no solamente es que te vuelvas experto en algo, tiene que ser en algo valioso. Sí, claro, totalmente. Porque de qué sirve que seas por lo menos, obviamente, hay diferentes perspectivas, ¿no? Sí. Yo estoy hablando desde la perspectiva económica, porque puede haber otras cuestiones que igual y te dan, no necesitas mucho para poder vivir en paz también. Entonces dices, oye, yo no voy a sacrificar mi pasión o lo que me hace feliz o lo que me mueve por dinero, pues está bien, es válido. Pero si logras encontrar como en un lado en donde, oye,
es económicamente atractivo esa industria en donde te puedes enfocar o en esa rama, por otro lado, te apasiona y por otro lado eres bueno en ello, pues eso ya genera ahí la dinámica positiva que se puede ir reforzando, Claro. que te puede hacer muy productivo, ¿me explico? Sí, me gusta. Voy a utilizar un ejemplo de lo que se vive en pubs, ¿sale? En pubs hay muchos testimonios donde entran personas que tal cual así es como lo cuentan. Yo llegué a la empresa con una mano adelante y una atrás. Y al entrar aquí, como es un sistema de comisiones, entonces empiezan a generar mucho dinero. ¿No? Mucho dinero con base a lo que venían. Y empiezan pues, a ganar significativamente sus cosas. Aquí lo hablamos en un episodio. Lo suficiente como para pagar tus necesidades. Luego empezar a pagar gustos. Y si lo haces muy bien, terminas pagándote caprichos. Claro. ¿Va? Quisiera, Paco, que nos pudieras dar un tip pensando en un inversionista que apenas va a empezar. O sea, que es como oye, ya me pagué gustos, ya tengo todas mis necesidades cubiertas, incluso ya me pago caprichos, pero después de haber estado escuchando sobre girados y después de escuchar a Paco, ya me generó un interés de, quiero empezar a invertir para generar más. ¿Cuál sería el mejor approach desde tu perspectiva totalmente para empezar a entrar en el mundo de las inversiones? ¿O qué conceptos podría empezar a leer, explorar? ¿Qué categorías? No sé. Sí, yo creo que lo primero es educarte, ¿no? Obviamente no necesitas ser un experto para empezar a experimentar. Pero sí creo que el educarte es muy importante porque puedes aprender a través de las experiencias de otras personas. Y creo que ese es el conocimiento más barato, porque no te cuesta a ti todos los errores y fracasos que tienes que vivir para aprender las lecciones, ¿me explico? Sí. Entonces yo creo que la educación es muy importante porque sí hay ciertos principios. Por otro lado, a ver, pues yo creo que es empezar de menos a más, ¿no? Muchas personas siguen teniendo su capital en el banco, en su cuenta de ahorro, que pues ahí está, pero eso no te genera nada. Obviamente, el banco no te va a presionar para que lo inviertas porque eres su mejor fuente de fondeo. Porque ese dinero que tú tienes ahí en tu cuenta, en realidad el banco lo está prestando, ¿no? Entonces, si tú le cuesta 0% y él lo coloca a su tasa, pues todo es margen. Es un gran negocio. Entonces, lo primero que deberías de hacer es, oye, lo que tengo en el banco, pues al menos meterlo en CETES, ¿no? Ok, será un... Y ahorita pues probablemente te puede estar generando un 7% menos comisiones e impuestos, pero por eso tendrías que checar también las comisiones que muchas veces están escondidas y tienes que tener cuidado con eso. Y por eso la educación, ¿no? De saber pues qué es lo que te tienes que fijar, etcétera. Pero bueno, ya con los CETES pues ya por lo menos vas a tener un 7%. Hace un año o dos estaba mucho mejor porque te generaba un 10-11% en CETES. ¿CETES qué es? Pues literalmente prestarle al gobierno mexicano. En teoría, pues, en pesos, pues es la inversión más segura, ¿no? Entonces esa puede ser una opción. Lo bueno de ello, pues, es que tienes un rendimiento también fijo, determinado, ¿no? Obviamente otras opciones, pues, puede ser comprarte una propiedad, ya sea que tengas todo el capital para comprarlo, pues si compras un depa o una casa, pues probablemente te va a estar generando una renta, si es que la pones a rentar, más lo que pueda crecer en valor la casa. Entonces tendrías el rendimiento de flujo y de plusvalía, que probablemente, pues, ¿qué te va a generar? Un 4 o 5% en rentas, o 3 si la rentas mal. Y ni siquiera es tanto realmente. No, pero lo bueno de las propiedades es que tienen plusvalía. Entonces, si tomas una buena decisión en qué tipo de propiedad, en dónde está ubicada, si la ciudad es buena, por ejemplo, muchas personas en México les encanta invertir en bienes raíces. Y la verdad es que si estás en lugares correctos, como por ejemplo Guadalajara, pues has tenido muy buenos rendimientos. Obviamente, pues si invirtieras en Fresnillo y Zacatecas y de repente hay los problemas de seguridad y que ha habido en ese, pues en lugar de que se aprecien, pues se pueden depreciar o se pueden estancar, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pero entonces, pero si lo haces como todo, ¿no? Si lo manejas y lo evalúas bien, pues vas a empezar a tomar mejores decisiones y la verdad es que en inmuebles puedes generar muy buenas rentabilidades. O sea, tampoco es como, no, es una muy mala inversión, la realidad es que no. Claro. O sea, sí puedes generar una buena inversión. Luego está la bolsa. Lo bueno de la bolsa es que, pues... Perdón, para alguien principiante, ¿tú ya recomendarías la bolsa también?
a ver, yo creo que si te educas un poco, sí. Ok. O si tienes a alguien que te asesore. Ok. Porque No solo. la realidad es que no es tan complicada, pero hay un gran riesgo y ahorita te lo voy a platicar. La bolsa, lo bueno es que, a ver, si tú, como la grafiquita que mencionabas, Ajá. eso sigue viéndose igual, ¿no? O sea, si comparáramos de cuando vimos esa presentación ahora, lo mismo, incluso muy buenos rendimientos, ¿no? Y en dólares. O sea, la bolsa en los últimos 10 años ha generado como entre 14 y 16% anual. Eso es una locura. En dólares, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ¿qué tipo de inversiones en las que no trabajas, nada más inviertes, te va a ese nivel de rendimiento y en dólares? O sea, te hablé del CETE, que aquí paga un 7 en Estados Unidos, si lo inviertes en dólares, lo equivalente, que son los T-bills, te pagarían un 4%. O sea, es mucho más difícil generar buenos rendimientos en Estados Unidos porque sus tasas son más bajas. ¿Me explico? Pero el punto es que la bolsa, pues, ha sido muy buena. Y la realidad es que has generado ese rendimiento y ni siquiera tú seleccionando compañías. Es solo si compraras en los índices, o sea, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¡pum! Las compras y ya con eso, lo único que tú debiste haber hecho, pues es ser paciente y no tocarlo, ¿no? No sentirte el non plus ultra de que lo muevo y lo manejo, porque puedes cometer malas decisiones, pero pues te hubiera ido así de bien. ¿Cuál es el problema? Pues el que hay mucha volatilidad. O sea, en estos últimos 10 años, pues ha pasado el Brexit, los problemas geopolíticos de China a Estados Unidos, que ganó Trump, poder, claro. La pandemia, luego, pues con toda la inyección de liquidez que se hizo en la pandemia para evitar un caos económico, pues se le pasó la mano al gobierno americano con todos los apoyos que dio y a la Fed también, pues se detonó una inflación súper importante. En el 2022 hubo una caída también muy fuerte y así, o sea, en el año pasado, perdón, con el tema de los aranceles, en un mes cayó 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy volátil. Entonces hay muchas situaciones de miedo en donde si no sabes, es muy probable que vendas. Te vas a salir. Y como ustedes bien dijeron hace poquito, en las inversiones casi siempre lo que tienes que hacer es contrario al consenso. Cuando tú ves que una acción ya subió muchísimo, la mayoría de la gente dice, voy a comprar más y más y más, ¿no? Y puede que ya, o sea, ¿sabes cómo dicen, no? Sí, claro. Si no sabes quién es el tonto, probablemente eres tú, ¿no? Entonces, justo puede que ya vayas tarde. Sí. Y viceversa, ¿no? O sea, si tú lo ves, pues ¿cuándo son los mejores momentos para poder invertir en la bolsa? En momentos de crisis. Claro. Pero casi todos venden en los momentos de crisis y compran en los momentos de exacto, cuando están más en el pico, ¿no? Y si se fijan, ese factor se ve en todo, o sea, se ve en el agave, se ve en muchos cultivos agrícolas, en donde la gente pues va haciendo eso, ¿no? Que pues normalmente es una mala estrategia. Entonces, digo, o sea, la bolsa la realidad es que es muy buena, pero tiene esos asterisquitos que pues tienes que tener cuidado para poder hacerlo bien. Y ya de ahí te puedes meter a otros conceptos, pero pues ya son... o sea, la realidad es que, como les digo, no necesitas tanta complejidad en lo que haces, solo necesitas sabiduría. Claro. No, y es que creo que algo muy importante, lo que decía Paco, es invierte en CETES, que para mí también se me hace un buen paso, pero investiga qué es un CETE. Esta parte de qué significa, qué lo mueve, por qué bajan las tasas. O sea, creo que es un tema súper importante que sepas lo que estás haciendo y eso te va a llevar a un conocimiento mayor. Y eso te lleva a un conocimiento mayor. Porque yo me acuerdo mucho, aparte de me daba mucha tristeza, todavía me da, de gente que por aquí en una zona que se llama Santa Fe, cuando fue el boom que salió, muchos compañeros míos en ese momento compraron casas que fue un horrible, pues. Porque con los créditos de Infonavit y eso terminaban pagando $1,000,000 y cuando querían vender la casa, porque ya no, la casa valía $300,000 porque nunca hubo desarrollos por allá, el tema de que te invadían la casa, inseguridad. Entonces también es, si vas a comprar una casa como una inversión, investiga. Educa. Sí. O sea, lee cuáles son las mejores opciones de urbanización, a dónde va. O sea, todo lo que tú quieras invertir creo que viene con un tema no de, es que creo que...
No, a ver, ¿de dónde viene? Que seas alguien convencido, pues. Y aún así te puede salir mal. Claro. Eso no garantiza nada. Sin duda. Pero cuando menos sabes por qué te salió mal, ¿no? O sea, y dices, me salió mal porque pasó esto y aprendes. Sí. Pero creo que es un nivel importante el decir, no es todos mis ahorros los metí ya ahorita y los invertí, los perdí. Claro. No, es una etapa de sigo generando. Aparte, lo que tú decías es que tengo un ingreso importante. Eso no significa que tenga un sobrante. Hay veces que hay gente que tiene un montón de ingresos Pero y los va gastando y los va gastando y los va gastando. Entonces siempre cuando tú dices, ya tengo un ahorro, ya tengo algo para invertir, es porque viene de una administración responsable. Claro. No necesariamente de un ingreso alto. Sí. Por ejemplo, ahorita una palabra que tú dijiste y me brincó es las inversiones son dinámicas, ¿no? O sea, hay movimiento. Eso me gustó. Entonces, esta persona entra y empieza a aprender de las inversiones, empieza a tener sus primeras ganancias, pérdidas, bla, bla, pero entra en una etapa de madurez donde ya quiere diversificar y conocer otros instrumentos. Por ejemplo, tú, Ulises, ¿qué le recomendarías que explorara? Pues yo creo que la diversificación, pues. O sea, Ajá. saber que hay un montón de componentes que te van a sumar o te van a restar unos más, otros te suman poquito. Entonces, como que digo, lo que platicamos hace poquito de que un portafolio, ¿no? Ujú. Que armes como un portafolio que ¿Qué sepas es el los portafolio? riesgos. Háblanos de... Pues una diversificación Ujú. basada en una estrategia, digamos, ¿no? O sea, si yo quiero este rendimiento en tanto tiempo y eso. Entonces, siempre decir cómo aseguro lo más que pueda ese rendimiento, ¿no? Ujú. Pues hay instrumentos como dice CETES. Pues los CETES es muy complicado que no te pague, tendría que quebrar el país. Ujú. Y sabemos que eso no va a pasar. Entonces, pues dices, oye, estos me pagan el 7, yo quiero el 10. Eso no significa que vas a ganar el 10, sino Ujú. qué componentes le sumo que me pueda dar esa variable para llegar al 10, ¿no? Exacto. Sabiendo que puede bajar, pues, y que me puede quitar. Pero si yo tengo el 7 seguro en CETES, pues podría asegurar el 5 en un peor escenario, el 3. Claro. O no perder en una catástrofe, ¿no? Sí. Entonces un portafolio es como cómo armo de diferentes instrumentos con diferentes rendimientos algo que a mí me funciona. Pues, no sé, más o menos si... Exacto, sí, Bien. y justo complementando lo que decías hace ratito, es que, a ver, lo más importante primero es no perder, Ujú. porque justo en tus primeras inversiones es muy probable que pierdas, Ujú. porque es cuando más ignorante eres, Claro. ¿no? Entonces, hay mucha gente traumada que invirtió mal y ya piensa que invertir es lo peor, ¿no? Pero el problema no es en la inversión, sino cómo invertiste. Claro. Y muchas veces eso, pues es que es un problema de que es primero el huevo o la gallina, porque pues yo te diría, lo más importante es que entiendas cuáles son los riesgos y cuáles son los factores que te pueden generar el rendimiento que estás buscando, para que tú conscientemente pues puedas evaluar si vale la pena correr esos riesgos y si los factores que van a determinar el rendimiento hacen sentido, te parecen sensatos y pues los entiendes, ¿me explico? Ujú. Se dan en la inversión o no. El problema es que ¿cómo sabes eso? Pues tienes que tener un cierto nivel de expertise para evaluarlo eso. Entonces, pero si no lo tienes, pues ¿qué es lo que pasa? A ver, tristemente, pues por eso hay tantos esquemas de vuélvete rico rápido. Y justo, entre menos capital tengas y menos educación tengas, más eres presa de ese tipo de inversiones o de Claro. gente que se está buscando aprovechar de ti. Claro. ¿Por qué? Porque te habla de los rendimientos y de rendimientos muy altos, muy fáciles, muy rápidos. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es un rendimiento que es una red flag de aguas? Ya a partir de ese rendimiento, ten cuidado en dónde estás Mira, entrando. yo creo que, a ver, puede haber rendimientos muy buenos. El problema es cómo te lo plantean. Ajá. Si alguien ya te llega y te dice, no, es que vas a generar un 3% mensual, sin riesgos, asegurado, lo vas a recibir desde mañana y va a crecer siempre, o sea, ¿sí me explico? Claro. O sea, obviamente eso no hace sentido. ¿Sabes? Es como si alguien te dijera, oye, te vendo esta pastilla, cómetela, te va a hacer un superhéroe y no hay efectos secundarios y sí va a pasar y de repente pues esa pastilla el primer mes sí te empiezas a sentir más fuerte, Sí. pero ya desde un inicio sabes que eso no hace sentido, ¿sí? Claro, claro. Entonces, A ver, por ejemplo, esta es la pregunta para los dos. Porque ahorita tú dijiste algo. No hace sentido. Pero te voy a decir algo. No hace sentido porque ya estás educado. Cuando no estás educado, no sabes qué sí te hace sentido y qué no. Por ejemplo, yo hay una frase que he escuchado que es a mayor rendimiento, sí o sí, mayor riesgo. O sea, como Sí. que es un paradigma que yo tengo. O sea, no te salvas de eso. Entonces, por ejemplo, hoy para mí no me haría sentido
que digan un rendimiento alto, asegurado, sin riesgo. Aquí yo lo que les quisiera preguntar es ¿por qué a mayor rendimiento va ligado el riesgo? O sea, ¿por qué se liga? Yo creo que para explicarlo rápido, a ver, y Paco me va a complementar, es si Paco te dice, préstame 1,000 pesos Sí, y te pago 500 pesos de interés, sí. y yo te digo, préstame 1,000 pesos y te pago 100 pesos de interés, ¿qué es más probable que suceda? Pues depende cuánto dinero tiene cada uno. No, bueno. O sea, lo más probable es que yo te cumpla. En esta analogía, Porque yo te claro. estoy dando 100 pesos. Sí, Paco tendría que generar mucha riqueza para revolverte eso. sí. Entonces es como un riesgo ahí de decir, por eso los países cuando no pueden colocar su deuda, Grecia, me acuerdo, empiezan a ofrecer tasas muy, muy altas porque nadie se quiere arriesgar porque dice, no, es que ellos no me van a pagar. O sea, una tasa tan alta dices, y es muy alta la probabilidad de que no me cumplan. Entonces creo que va por ahí, no sé cómo. Sí, exacto. A ver, y es que es algo que en principio suena razonable, ¿no? Que es entre más riesgo, más rendimiento. Pero pues son conceptos abstractos. Ajá. O sea, Sí, ¿qué sí. es el riesgo, no? Claro. ¿Cómo lo evalúas? Pero hay un tema relativo, que es lo que más o menos determina. O sea, imagínate, si el CT te paga 7% y yo llego contigo y te digo, oye, préstale a mi negocio y te pago un 7%, pues tú dirías, oye, no me hace sentido. Claro. O aunque tu negocio sea muy bueno, pues no es más seguro que el gobierno. Sí. Entonces el gobierno sí o sí me va a pagar, ¿no? Aunque sea con pesos devaluados o depreciados, pero me va a pagar. Sí. ¿Tú quién sabe? Entonces, ¿qué es lo que me dirías? No, pues yo no te presto si al menos me pagas un 12 o un 15. Claro. Eso es un ejemplo, ¿no? Sí. Muy concreto. Entonces es, oye, pues si ya tú logras prestarle una buena compañía al 10%, por decirte algo, pues imagínate que alguien te llega y te dice, oye, pues te invito a invertir en mi negocio como accionista. Sí. Pues, ¿qué es más riesgoso? ¿Prestarle al gobierno o prestarle a esa empresa o volverte socio? Obviamente volverte socio. Claro. ¿Por qué? Porque antes de que te pueda pagar a ti, le va a tener que pagar a los que les Sí. los que les prestaron, y además, pues, así, aunque tiene mucho más potencial, porque el que le prestó, lo único que va a ganar es la tasa de rendimiento. Sí. O sea, la tasa de interés. Tú, si le va súper bien al negocio, te Claro. subes al cohete, pero si le va súper mal, También. ¿no? A vosotros. Entonces es una forma como relativa de verlo, pero por ejemplo, si alguien llega y te dice, oye, a ver, te voy a generar el 3% mensual seguro, bla, 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 pues a ver, para empezar ya sería algo que deberías de ver con mucha precaución. Para mí ya es suficiente para descartarlo. Con eso. Porque Bien. lo he escuchado tantas veces que ya sé por dónde va. Pero si no, lo que tú tienes que preguntar es, oye, ¿pero cómo? ¿Cómo generas el rendimiento? Entonces, si ya no te saben explicar desde ahí, Tú no te preocupes. Sí. Eso es mi tema. ¿sabes? Y luego eso, y a ver, ¿qué riesgos puede tener? No, ninguno, ¿cómo? O sea, no, hasta es una grosería para tu intelecto. sí, claro. Que te digan que ninguno. Entonces tienes que entender los riesgos. Pues, ¿qué hacen? No, pues lo invertimos en trading de criptomonedas y lo hacemos súper bien, y fíjate, te dan un estado de cuenta y sí lo lograron ese mes. Pero yo qué pienso, a ver, no porque te haya ido bien ese mes quiere decir que lo vas a hacer hacia el replicar. futuro. Exacto. Porque hay ciclos y hay suerte. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Muchas personas generan muy buen rendimiento, pero porque o tomaron muchos riesgos, ya sea porque compraron algo muy especulativo o porque se apalancaron demasiado. El tema es que la suerte, pues, viene y va. Sí. Y el apalancamiento es una espada que corta para ambos lados. Así como te puede ir para bien, te puede ir para mal. Claro. Entonces, eso es riesgo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas personas que acaban haciendo estafas, pues en un inicio ni siquiera era la intención. O sea, pero empiezan a prometer la estrategia, si es que hay alguna detrás, hay algunas veces que no, pero en la mayoría, pues si hay una estrategia, no empieza a funcionar, y su forma de poder continuar con ya, Entiendo más. pues es metiendo a más gente y más gente y más gente y pum, ¿no? O sea, y explota. Pero te digo, es más o menos el mismo concepto. Ok. Sí, es... Buenísimo. Pero aparte pasa en todos los niveles, ¿no? Pues Bernie Madoff, pues todos sabemos que era el gurú de la Wall Street, fue director y asesor El y Nasdaq. Y también. o sea, brutal. Y era un esquema Ponzi, pues. Y de hecho en el documental, se lo recomiendo, está en Netflix, creo que se llama El demonio de Wall Street, algo así. Ah, Que dicen que un matemático fue el que empezó, ¿no? A ver los estados de cuenta y dice, no hace sentido estos rendimientos. Simple y sencillo. Y aparte, y sale que los imprimían así como, pues casi que hace una hoja de Excel y que te dé ella. claro, Entonces da en todos los niveles, pues. claro. Si suena Todos muy los bien, niveles. sospecha. Sí. Exacto, pero no necesariamente está mal. El tema es que no haya un ejemplo detrás. O sea, no hay una lógica detrás y no hay evidencia detrás. Claro. ¿Sí me explico? O sea, porque sí, o sea, para mí lo más interesante y más apasionante sí es poder encontrar
esas oportunidades en donde puedes generar un buen rendimiento sin tener que tomar ese riesgo, porque hay una ineficiencia. Claro. Sí las hay, pero no son comunes, no son fáciles de encontrar. Implica expertise, implica mucho trabajo, ¿sí me explico? Claro. Y por ejemplo, la bolsa, pues te va súper bien. Y en esa sí no necesitas tú trabajarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un riesgo, que es la volatilidad. Sí. La puedes vivir, la entiendes, y tienes que tener también un horizonte a largo plazo, ¿no? Claro. O sea, porque en un año, pues, es probable que, pues sí, o sea, como cada 5 años cae un 20-30% la bolsa. Claro. Entonces tienes un 20% de chances de que ese año te vaya muy mal. Entonces, si tú inviertes en un año, pues tienes esa probabilidad de que te vaya mal, si confías en el que el pasado se va a repetir en el futuro, ¿no? Pero si tú lo ves ya en 3 años, o en 5 años, o en 7 años, entre más periodo sea largo, entre más largo sea el periodo de tiempo que lo analices, mucho menos probable es que pierdes, es mucho más probable es que ganes, y que ganes mucho más, ¿sí me explico? Claro. Quiero tocar una tangente, o no sé qué tanto me voy a salir, pero me gustaría su opinión respecto a justo todo este argumento que acaban de hacer ahorita. Porque fíjate, tú dijiste, un matemático detectó. Y tú, Paco, mencionas mucho de este tema de tener un criterio de evaluación. Ahorita de escuchar que hablan de porcentajes, tasas, rendimientos, bla, 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 para mí es un tema matemático. O sea, de entender una matemática. Pero hay muchas personas que justo consideran que su talón de Aquiles son las matemáticas, ¿no? O que incluso le tienen hasta miedo a hablar de números porque dicen, no voy a entender nada, ¿ok? Entonces cuando, pues sí, tu fuerte no son las matemáticas, pero generaste mucha riqueza porque tienes otras habilidades, ¿no? En este caso eres un gran comediante. Te fue súper bien, pero ya esa parte de la matemática dices, ¿sabes qué, Paco? Es que no entiendo. O no me atrevo a preguntar, tú le dices, porque no quiero parecer tonto. ¿Tú cómo le aconsejarías a alguien que específicamente batalla con las matemáticas para acercarse a invertir? ¿No? Que sus números, los números no son su primera habilidad. O sea, si te ha tocado, digo, asesorar a alguien que sí sea como no entiendo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, no sé tú qué opinas, Ulises, pero... Sí, porque se los digo te encantan tanto las matemáticas. Es que de verdad, hay personas que yo he escuchado que en cuanto empiezan a hablar así, de verdad se asustan. Dicen, no, es que a ver, ya no tengo ni idea de qué me acaban de explicar. Como de que, ¿por qué si mi negocio te da el 5, pero los CETES te dan el 7? O sea, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, no? Ahí ¿cómo sería entonces? Fíjate que me viene a la mente un maestro que nos decía que entre las matemáticas o las finanzas, entre más chiquitas las vayas haciendo, más vas entendiéndolo. Entonces, porcentaje, no lo entiendo, ok, más chiquito. Montos. Montos al mes, más chiquito. O sea, entre tú vayas haciéndolo chiquito, estás simplificando la fórmula. Entonces ya no te metes a porcentajes. Oye, ¿sabes qué? Más chiquito. Señor. Ok, monto. ¿Cuánto quiero al año? Sí. O ¿cuánto quiero en 10 años? ¿Cuánto quiero tener? Entonces, montos más asequibles para todo el mundo, ¿no? Porque si no, si te ponen, no, que el interés compuesto y que... Sí, no dices ¿qué? Entonces dices, no, oye, ve preguntándote cuál es tu límite, tu base, ¿no? Sí. Pues quiero generar riqueza en 10 años, que mis hijos tengan tanto... Y entonces quieres lograr. Exacto. Entonces, entre más lo vayas haciendo chiquito, creo que es más fácil de entenderlo, porque al final todo el mundo te va a entender. Todo el mundo llegamos a ese de, pues quiero tanto y tengo tanto, y ya te diremos, o te dirá Paco también en Evica. No, pues no se puede, sí se puede, oye, no, es por aquí. Es... Sí, lógico lo que estás pidiendo. Pero es pedir ayuda también, ¿no? O sea, pues... Sí, claro. Pues, nadie es bueno para todo. Pues, sí. Yo les podría contar aquí un montón de cosas para lo que yo no soy bueno. Entonces eso, pedir ayuda y hacerlo chiquito en tu lenguaje. Pues no necesitas verte sofisticado, no necesitas entender gran cosa. O sea, con tus niveles, expresarte y todo el mundo te va a entender. Creo que en las matemáticas son muy universales en el nivel muy básico, ¿no? Sí. Entonces creo que es llevarlo ahí, pues. Sí, yo creo que menos es más. Y a ver, como todo, ¿no? O sea, la simpleza de las matemáticas es que igual y lo más simple va a explicar el 85%. Sí. Igual y no vas o sea, ya entender el otro 15% que se pone más complejo. Pero probablemente lo puedes entender. Pero por otro lado es saber, y obviamente, como dicen, ¿no? Nunca le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de cabello, porque te va a decir que obviamente sí. Pero lo más importante es tener un asesor. Sí, ¿sabes? claro. Porque es como en todo.
Y obviamente, pues el reto es, dependiendo tu presupuesto, pues es qué calidad de asesor puedes tener. Pero la verdad es que ahorita, pues creo que con todo el tema de inteligencia artificial, con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, etcétera, pues ya, o sea, o lo tienes gratis o pagando $20 al mes, y que obviamente pues va a tener sus limitantes, pero va a ser mejor a que si tú, que no tienes contexto de nada o que no tienes mucha educación al respecto, pues vas a tener ahí un partner con el cual puedas estar rebotando, educándote, etcétera, y que te puede dar perspectiva, ¿me explico? Claro. Pero pues obviamente siempre el tener a alguien que sepa, pero lo más importante es que tenga los intereses alineados contigo y que sea una buena persona. Sí. O sea, porque de nada te sirve, como decía Warren Buffett, ¿no? Que en las personas tienes que buscar 3 cualidades. Uno es que sea inteligente, 2 es que tenga energía y trabaje duro, y la tercera es que tenga integridad. Pero que es muy importante la tercera, porque si tiene las primeras 2 y no la tercera, es muy probable que te mate, ¿no? O que te estafe. Claro. Y entonces, pues es muy importante que sea una persona a la que le confías, que crees que tiene buenos principios, que tienes intereses alineados. Todo el mundo es de incentivos, ¿no? Sí. O sea, la gente se mueve por incentivos, es una dinámica humana, biológica. Sí. Entonces, pues es importante que esos incentivos estén alineados, etcétera. Pero la verdad es que, otro tip, los financieros casi todo lo queremos hacer complejos. O porque no somos los mejores comunicándonos, o porque queremos hacer pensar que tú no lo puedes manejar, ¿no? Buena esa. Y la realidad es que las finanzas son simples. No son sencillas, pero son simples. Menos es más. Como también dicen los mejores inversionistas. A ver, si las mejores inversiones, no necesitas un Excel muy complejo con un modelo, con miles de suposiciones y con miles de gráficas y variables. No, o sea, si ya lo hiciste tan complicado, es por algo, estás forzando el modelo, ¿me explico? Normalmente las mejores inversiones son obvias. Obviamente, pues no es lo mismo lo que es obvio para mí que lo que es obvio para Warren Buffett, ya con ese nivel de inteligencia, experiencia, etcétera, ¿no? Claro. Pero eso es lo que yo pensaría. Es que, como dice Paco, menos es más, y eso te simplifica un montón las cosas, ¿no? Sí. Porque a veces tú quieres ser experto en todo y es complicadísimo, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí todo el mundo me dice, Bitcoins, no, hay que invertir. Y le digo, yo no sé de Bitcoin. Porque aparte me interesa, pues, o sea, eso, meterme a un Bitcoin no. O sea, pues mejor prefiero dejarlo de lado porque no, o sea, es algo que no me interesa. Y que sí hay oportunidades y eso, pero no. Entonces me acuerdo mucho cuando Paco y yo trabajamos en un proyecto juntos, que nos acoplamos súper bien porque era de, Paco, en esto yo no tengo ni idea. Vas tú toma eso porque yo no, o sea... Sí, viceversa. Y era como de, yo me podía, no, es que voy a estudiar y mándame datos. ¿Para qué? Simple. Yo no, esto no lo sé. Ayúdame, Paco, porque en esto yo no, nada más no. Y eso hizo que funcionara muy padre porque es tal cual. ¿Para qué me hago con el complicado y el que yo lo sé? No, esto no lo sé. O sea, yo soy bueno en esto busco ayuda. Claro. Sin duda, sin duda. Yo creo que, a ver, como bien dice, ¿no? La humildad es una de las mayores herramientas para cometer menos errores y tomar mejores decisiones. O sea, saber qué sí sabes, qué no sabes, cuáles son los limitantes de lo que sabes, aceptar que no sabes, ¿no? Sí. Porque, como bien dicen, ¿no? Los peores errores se cometen por personas que no saben que no saben. Porque... Y con buena disposición. Exacto, porque cuando piensas que sabes algo, pues te arriesgas más. Claro. Entonces, si no sabes que no sabes, pues el impacto... Cuestionas. Exacto, ¿no? Y dicen que el camino a la sabiduría es la ignorancia, y el camino a la ignorancia es la sabiduría, ¿no? O sea, tú crees que sabes algo y de repente te das cuenta que no. Pero si tú crees que no sabes, te pones a investigar, te pones a leer. Entonces eso te lleva más fácil al conocimiento que... Exacto, y te hace ser más mesurado, porque incluso si vas aprendiendo sabes que no lo sabes, ¿no? O sea, aunque yo diga, oye, yo entiendo los principios y he tenido cierta experiencia, he visto ciertos contextos, yo sé que ha habido contextos que no he visto, puede que yo tenga problemas en mi razonamiento o en mi criterio, y pues eso te hace diversificarte, te hace ser más mesurado, que si no, ya invertí este mes y me fue bien en todas las compañías de burbuja ahorita, sí. Y dices, wow, soy buenísimo, pues te vas a ir, te vas a apalancar, vas a decir, esto es facilísimo, y pum, ahí te viene el problema, ¿no? Oye, hablando de burbujas,
quería su opinión de las dos, de Bitcoin, que todo el mundo habla de Bitcoin, y de inteligencia artificial. A ver, qué opinión tienen de... bien. ¿Tienes una pregunta en particular o así en ¿Qué general? opinan de Bitcoin? De si hay burbuja o no. Pues mira, yo como tú bien dices, de Bitcoin no sé. La verdad nunca me ha apasionado ese tema. Me conflictúa mucho los activos en los que no hay un valor por sí solo, o sea, no. Todo es ¿Cuánto oferta y vale demanda, ¿no? Bitcoin? Pues depende del precio y del precio es oferta y demanda. Entre más personas quieran comprarla, como hay una oferta limitada, pues sube el precio, pero pues nunca sabes cuánto vale, ¿no? Sí. A diferencia de una empresa que pues genera flujos y con base en esos flujos pues puedes determinar más o menos cuánto vale, etcétera. Entonces no es algo que me apasiona. No sé, yo ahí sí creo que tengo muchos limitantes. Ahí no sé si hay una burbuja. Y la verdad es que yo lo he criticado mucho tiempo en el pasado. Y pues la verdad es que ha sido una muy mala recomendación la mía. Ujú. Porque pues a muchas personas que han invertido, muchas personas me llegaban a preguntar del Bitcoin desde que estaba en $1,000 o Sí, exacto. $800, ¿no? Y ahorita pues aunque ha caído que está como en 60,000, algo así. Algo así. Entonces Claro. imagínate, o sea, Sí, pero probablemente a muchas personas le destruí su ticket de lotería. No, pero pasa ese fenómeno raro, ¿no? Te decía hace ratito, porque todo el mundo seguro compró en 110,000. Que esto llegó a $110,000, pues, el Bitcoin. Y de repente vino en 3 meses a la baja brutal. claro. Entonces Es que eso bien pasa. complejo. Por ejemplo, muchas de las personas que ustedes conocen probablemente no compraron en el 2022, compraron en el 2021. Ujú. Que fue cuando el Bitcoin llegó a su máximo de ese entonces, que había sido 80,000 o 60,000, no sé, y de repente se fue El hasta invierno, ¿no? 15,000, ¿no? Entonces muchas personas pues ahí perdieron, no, el Bitcoin es una estafa y bla, bla, pues a ver, es que si te la pasas buscando el momentum y buscando cosas de que suben y tú suben y bajan normalmente y tú siempre solo estás buscando lo que va subiendo y sin saber por qué, pues es muy probable que te toque la bajada, ¿no? Sí. Entonces, sí, de Bitcoin no sé, pero del tema de inteligencia artificial, ese sí es un tema que me apasiona. Y yo la verdad no creo que haya una burbuja. O sea, yo creo que incluso probablemente la mayoría de las empresas que están relacionadas con inteligencia artificial están subvaluadas. Ujú. Y yo creo que la mayoría de la gente, no está conceptualizando correctamente el tsunami que estamos viviendo. Mm. ¿No? O sea, es como dicen, ¿no? Que todas las olas tecnológicas son olas, ¿no? Como el internet, como el smartphone, como la nube, y hacia atrás, pues las computadoras personales, las mainframes, etcétera. Y pues han sido olas que pues se van reforzando entre sí, ¿no? Porque hoy en día la inteligencia artificial no podría ser lo que es si no hubiera la nube, si no hubiera el internet, si no hubiera los dispositivos, celulares que nos conectan todos, etcétera. Entonces se van reforzando. Pero lo que es esto, o sea, es literalmente un ente, igual puede ser polémico decir inteligente, pero que realmente hace cosas, ¿no? Ahorita, pues te responde cosas. Es lo que la mayoría de las personas hemos estado interactuando con ello. Ujú. Le preguntas, oye, ¿quién va a ganar hoy? O, ¿quién hizo esto? O, me peleé con mi novio, ¿qué hago? ¿No? Etcétera. Y pues te responde, pero lo que estamos viviendo ahorita ya es real, o sea, ya tiempo real y ya pasó, ya solamente ahorita vamos a ver la democratización, es de que está pasando de ser un chatbot a ser un agente. Ujú. O sea, un ente que actúa, Ujú. o sea, que planea, razona, ejecuta. Entonces va a pasar de ser sí, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, alguien al que le preguntas y te responde, Consulta. una consulta, ahora va a ser alguien que va a ser Entregas tareas. un emulador de un trabajador virtual. Sí, claro. Entonces, eso pues es algo revolucionario. Sí. Y entonces, desde mi perspectiva, eso, el valor económico que tiene es espectacular. Además, la tecnología va avanzando rapidísimo. O sea, hace 3 años fue Sí. cuando salió el tema de ChatGPT y todos hablábamos de sus alucinaciones y todo. Exacto. Y hoy en día yo creo que nosotros alucinamos más que él. Claro. Entonces, es una señal. Y por otro lado, pues, a ver, yo que invierto mucho en la bolsa, mi patrimonio y el de mis clientes, pues analizas a todos los usuarios principales, que son las compañías como Microsoft, Google, Amazon, etcétera, y todos dicen, oye, tenemos nuestros data centers o nuestros centros de datos saturados. O sea,
Si tuviéramos el doble de capacidad, la tendríamos totalmente utilizada. Y es más, tenemos que decidir qué vendemos al público en general y qué nos quedamos internamente para poder seguir desarrollando nuestros productos y servicios. Y hay una competencia interna. Y muchos lo comparan con la burbuja del Internet, pero es algo interesante. En el 2000, creo que del 100% de la fibra óptica que se había instalado, el 97% estaba sin uso. O sea, se había instalado pensando en que iba a utilizarse posteriormente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que en ese momento pues no había lo que ahorita hay, que es creo que 3,000 millones de personas con celulares, todos o están conectados o por internet de fibra óptica o por redes celulares, claro. 5G, 4G, 3G, etcétera, que pues eso acelera la adopción, sí. ¿no? Versus antes, que pues tenías que construir la fibra óptica, luego las aplicaciones, luego los dispositivos conectados, etcétera. O sea, todo eso no existía en ese entonces. Hombre. Pero ahorita pues es diferente. Ayer había el 3% utilizado, ahorita está el 100% utilizado. Hay escasez. O sea, los chips de Nvidia que vendí hace 6 años, en lugar de que hayan bajado de precio lo que te cuesta el utilizarlos, han subido últimamente por el nivel de escasez que hay. Sí. Entonces, pues yo creo que ese tema de la burbuja, aunque yo puedo estar equivocado, yo creo que es más algo que en los medios, como hablábamos hace ratito, les encanta hacer polémica y es algo que vende. Yo creo que justo al revés, desde mi perspectiva, es algo súper interesante y probablemente es una de las mejores oportunidades de inversión, ese tipo de compañías. Muy bien, a ver, para concluir y cerrar esta primer parte, ¿sale? Porque esto ya se puso bueno. Y creo que los tres tenemos ganas de seguirle rascando al tema. Pero al inicio, tú, Paco, dijiste, hay 2 tipos de posturas para invertir. O hay 2 influencias. Ambición o miedo. Ajá. O bueno, no dijiste ambición, fue codicia. Sí. ¿Sale? A mí me gustaría preguntarles a cada uno cuál es su tendencia natural, ¿no? Si tú tiendes a invertir con el miedo como influencia prioritaria o la codicia con influencia prioritaria. ¿Lo pueden identificar? Por ejemplo, yo para abrir con eso, yo les podría decir que para mí soy un perfil que sí podría tender a la codicia. Porque a mí todo lo que tenga que ver con generar más en menor tiempo me llama muchísimo la atención. Generar más con riesgo no le hace, lo pago. Me lo aviento, le entro a la apuesta, ¿no? Entonces yo soy como un perfil que hasta podría encontrar adrenalina en el riesgo. Claro. Y me ayudaste a ponerle una palabra, no había identificado qué podría ser. Tal vez es codicia, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre la ambición y la codicia. Claro, totalmente. O sea, yo creo que la ambición es positiva. Porque sí, yo también lo creo. Buscas algo mejor, te emociona, lo visualizas. Pero la codicia es algo que está más ligado a un pensamiento enfermo, ¿no? O de necesidad psicológica. Sí, claro, ligado a la avaricia. Pues. Sí, totalmente. ¿Tú? Yo creo que, creo que es más probable que a mí se me vaya una buena inversión a que haga una inversión que acabe siendo un fraude. Yo tiendo a estar más direccionado por el miedo, o sea, es decir, no tanto que me reduzca a hacer algo que creo que vale la pena, pero siempre es, oye, ¿cuáles son los riesgos primero? Ok. Yo antes de ver, oye, ¿qué tan buen rendimiento es? Oye, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo. Oye, entonces, nada más, ¿eso ya eras así o a raíz de que leíste, te educaste, la experiencia te hiciste así? Porque también ese criterio tiene algo que ver con lo que haces. La verdad no sé. Yo creo que debe estar muy influenciado por el tipo de libros y de mentores, aunque no los conocí, que tuve, ¿sí me explico? Que era muy de eso, o sea, el value investing siempre es, oye, si primero enfócate en no perder y si no pierdes, pues por consecuencia vas a ganar, ¿no? Claro. Muy bueno, Y entonces esa es la mentalidad. Pero por otro lado, a ver, yo creo que algo que me ha apasionado últimamente es todo el tema de venture capital y de pues personas que parecen muy vaqueras y risk takers, pero que pues si lo haces inteligentemente, ese sí puede ser el camino a la riqueza exponencial. Claro. Me explico, y que tiene un sentido y tiene una lógica, pero como todo, pues lo tienes que hacer bien. Sí, totalmente. Bien, gracias Paco. ¿Tú dices? Yo 100% el miedo.
O sea, pero yo lo veo un tema personal, pues. Ujú. Yo siempre veo que no voy a tener siempre la misma energía. No voy a poder generar valor, riqueza con mi trabajo. Entonces ese miedo de que en un futuro no poder tener el nivel de vida que quiero para mi hijo, me hace invertir de una manera tal vez más precavida porque digo, esto es a futuro. Pues no lo quiero inmediato, no quiero la codicia de que ahorita ya con esto, si invierto, me compro. Es a largo plazo por el miedo de decir, pues yo quiero mantener mi estilo de vida muchos años. Y sé que en un tema físico no me lo va a permitir y vendrán nuevas generaciones con nuevas ideas que ya no me puedo adaptar. Entonces sí, yo 100% es miedo de no poder tener las cosas que quiero en un futuro. Claro. Qué real, ¿eh? Pero al escuchar su perspectiva, me gustó lo que dijiste. Para ganar es primero busca no perder. ¿Cómo fue? Qué cañón eso. Sí, pero por otro lado, a ver, yo creo que el mundo está creado por los optimistas, Sí. ¿no? Y yo creo que todo pesimismo mal direccionado te limita más de lo que te ayuda. Sí. Y yo creo que algo que a mí me ha ayudado también es, a ver, yo creo que naturalmente yo soy optimista Ujú. y creo que es tener ese tipo de profesores o de mentores o de libros, Sí. pues me ayudó a balancearme, ¿no? Claro. De cierta manera. Pero yo sí creo que, a ver, o sea, hay un concepto muy interesante que es que lo máximo que tú puedes perder es el 100%. ¿Sabes? Obviamente si te apalancas, pero si asumamos que no estás apalancado. Pero si tú haces una muy buena inversión, principalmente en activos que no tienen límite, o sea, si le prestas a alguien, pues lo máximo que te va a pagar, si te paga, pues es la tasa de interés que le diste. Claro. Pero si, por ejemplo, por X o Y, tu amigo era el que fundó Airbnb o el que fundó Nvidia en su momento y le invertiste $1,000 No, cuando valía $1,000,000, pues esos $1,000 se pudieron haber convertido en $100 millones. ¿Me explicó? claro. ¿Por qué? Porque pues ahí, aunque la probabilidad es muy baja, si te pega, el retorno no tiene límites. Claro. Por lo menos teóricos. Sí. Obviamente sí tiene límites prácticos, ¿no? Pero también hay como que el riesgo ahí, Paco, que seguramente te ha pasado, o no en vida propia, digamos, en experiencia propia, pero con otros es que normalmente la mente te engaña. Y si tienes una muy buena de esas que invertiste, crees que siempre te va a salir así. Entonces empiezas a arriesgar más. No, es que mira, este es el segundo Nvidia, el segundo Spotify, entonces siempre eso, alguna vez platicábamos Paco y yo que el concepto era, pues vamos a ganar 7 de 10. Sí. A eso aspiramos, pues no esperamos a ganar 10 de 10, Buen porque reto. eso es irreal. Claro, Sí. Entonces es saber reconocer tus pérdidas, creo que eso es básico. sin duda. Ya perdí, punto. No, y es un tema también de conocimiento y expertise. Claro. Porque eso, ya a ver, pues, si le pegaste porque tu amigo era el que hizo la empresa, fue por suerte. Exacto. Obviamente tú tomaste la decisión de correr el riesgo, pero no fue porque tú lo buscaste, porque tú buscaste ese tipo de compañías. A personas que se dedican a eso y no le han pegado solo a Airbnb, le pegaron a Electronic Arts, a Yahoo, a todo. Pues eso, entre más lo hagas, mucho más probable que haya una señal de que sabes las cosas, estás haciendo las cosas de una manera consciente, chicos. Oigan, y si lo hacemos más chiquito, y por ejemplo hablamos de la inteligencia artificial en la gente que le tiene todavía miedo, que no la usa, que no saben que le puede ayudar. En pubs, por ejemplo, creo que hay mucha gente que como que está medio renuente porque siempre está el miedo de que me van a sustituir, porque es el miedo de las noticias, ¿no? Es que te van a sustituir, es que tantos empleos se van a perder. ¿Cómo tú le dirías a la gente? ¿Tú la usas, por ejemplo, Diego? Ay, es que para mí hablar de eso es un tema bien complicado. La verdad, y te voy a decir así como va. No, para mí justo Bitcoin y la inteligencia artificial es el anticristo y la marca de la bestia. Yo la verdad no lo uso. No, y espero Dios acabe con eso pronto.